El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Los alegra y eso es para mí muy importante. Yo quiero que le demos la bienvenida y reconozcamos ese trabajo que hace el hermano. Amén. Amén, amén. De la misma manera, no sé cómo recibirlo, como bendición debo de recibirlo. Hay una hermana que no es miembro de la iglesia, pero visita el culto, estos cultos de domingo algunas veces, ha venido algunas veces, y ella oyó el aniversario que va a haber en nosotros el próximo domingo y me llamó ayer, antier, y me dijo, yo quiero sembrar para el aniversario. Ella usa esa palabra, que cuando va a dar lo que está haciendo es sembrando, y me dijo, yo quiero sembrar. Y le dije yo, pues está bien, hija, si quieres sembrar, hágalo. ¿Qué cree que, no, lo que tú quieras? ¿Cree que le ayudo si llevo yo la bebida que van a repartir en la actividad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Yo sé que algunos tienen pena, pero con pena aplauda, dé gracias al Señor. Amén, amén. No sé cómo calificarlo. Si irónico, vergonzoso, hipócrita, no sé cómo calificarlo. Pero una de las actividades de la que más hablamos, recomendamos, pensamos que creemos, es una de las actividades que menos practicamos. Y no sé cómo calificarlo, si penoso, falso, irónico. Pero la actividad evangélica de la que más hablamos es sobre la oración. Y seamos honestos, es la que menos practicamos. Tan pronto uno empieza a orar y empieza a sentir que le pica todo el cuerpo. No nos podemos hincar 10 minutos porque creemos que tenemos horas. Y yo siempre cuando vengo aquí, yo vengo pidiendo perdón. Vengo avergonzado. ¿Cómo es posible? Cuando usted dijo, esta casa, mi casa, a donde se congreguen, va a ser casa de oración. Y es lo que menos hacemos. Y cuando queremos orar, ¿sabe cuándo queremos orar? Cuando tenemos un aprieto. Pero muy pocas veces decimos que venimos para adorar, para agradecer, para bendecir. Yo quiero invitarles a que por un momento abran sus corazones, que este culto o esta parte del culto que falte sea llena de la presencia del Espíritu Santo, que Él pueda ministrar nuestras vidas. Pida perdón por esto. Yo lo digo, lo hago a cada rato. Mi Señor, perdóneme al no comprender la grandeza que hay con esto de hablar con usted. Aunque estuviera callado, el momento que yo digo que voy a hablar, voy a estar delante de usted, es el momento más grandioso. Y sin embargo, casi no lo hago. Especialmente cuando estamos aquí en esta casa. Cuando estoy aquí, mi Señor, debo de presentarme para adorarle. Hoy, cuando estamos para recibir la palabra, mi Señor, le ruego, ministre mi vida, que yo pueda ser bendecido por la palabra, que no caiga en la trampa de oír y olvidarme de lo que oigo. Que su palabra pueda caer en corazones dóciles, deseosos de obedecer. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Vamos a dar una ofrenda de palmas. De esta manera, así como estamos, también quiero pedirles que le demos la bienvenida a muchos hermanos que están en este culto sin estar presentes. Hoy se puede eso. Ellos no están aquí presentes, pero van a oír la palabra. Están con nosotros a través de la radio y a través de internet y son bienvenidos para recibir la palabra de Dios y ser edificados. De esa misma manera les presento al predicador de hoy. Mi salud no ha estado muy bien, no se alegre, no me estoy muriendo, no pienso morirme tan luego, pero además, después, fuera de eso, cuando una persona está llegando a su final, lo primero que debe de tratar es de dejar personas que puedan continuar con la obra que uno está haciendo. Que una iglesia haya gente que predique, eso es bueno. Yo nunca he tenido celo a alguien que predique en la congregación, porque el ministerio que yo tengo me lo dio el Señor y nadie me lo puede quitar, pero uno debe de tratar de ir dejando personas para que vayan ayudando. Y en este momento tengo la bendición de presentarles a Marcos Amaya Coreas, para que no piensen que soy yo mismo que me estoy llamando, sino que estoy invitando al hermano Marcos Amaya Coreas para que nos comparta la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así como está, cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Señor por estar en este lugar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias, Señor, porque todo lo que hemos hecho, Señor, tú lo has permitido para poder adorarte, bendecir tu nombre. Queremos entregarte, Señor, nuestra vida a ti. Queremos entregar lo mejor de nosotros, Señor. Y si no lo hemos estado haciendo, Señor, perdónanos. Y queremos empezar una nueva vida, Señor, para agradarte a ti, precioso Dios. Te bendigo y te agradezco tu favor, tu misericordia para nosotros, Señor. Gracias por la congregación. Te pido que sea tu palabra, Señor, a través de mi boca la que pueda expresarla en esta hora, Señor. Te pido que los corazones de las personas que están en este lugar sean receptivos para escuchar, Señor. Sea tu palabra la que toque los corazones, Señor. Te lo pido en tu nombre, precioso Dios. Amén, amén. Pueden sentarse. Gracias al Señor por permitirnos estar en esa casa. Para mí es bien complicado estar aquí en este lugar. Siempre le pido al Señor que me dé palabras para poder dirigirme a ustedes, para que hable lo que Él quiera que yo hable. No quiero hablar nada mío, sino lo que Él quiera poner en mi corazón. En los últimos días hemos estado escuchando desde el evento que tuvimos en el estadio. El pastor nos invitó a que hagamos un reset, un reinicio de nuestra vida espiritual. Desde el día de Pentecostés, el día 27 de mayo de este año, la iglesia, la congregación, hemos decidido cambiar. Queremos hacer las cosas mejor para el Señor. Y creo que a veces nosotros nos volvemos religiosos y tratamos la manera de hacer las cosas por tradición y no por convicción. Y es peligroso cuando caemos en esa trampa. Últimamente yo he estado preocupado por mi vida espiritual y me preocupa un poco más cuando hay otras personas también que están interesadas en conocer más de Dios. El pastor hace unos momentos nos estaba explicando de que el día jueves estamos hablando de la doctrina del nuevo nacimiento y es la base para que nosotros tengamos una vida correcta ante los ojos de Dios. Si no hay un nuevo nacimiento, si no hay esa obra milagrosa que es efectuada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no somos nada. Eso me trae a la memoria el pasaje que leyó el pastor, que es en San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 3, donde el Señor Jesucristo le está hablando a Nicodemo y se le presenta. Y le hace ver a Nicodemo que era un maestro de la ley que tenía conocimiento. Y yo quizás diría que igual que nosotros tenemos muchas veces información, no tenemos conocimiento, sino que es información.
porque él, sabiendo todo lo que iba a suceder, que el Mesías iba a venir a través de la profecía, de las escrituras que ellos tenían en ese momento, Nicodemo no entendía las cosas del Señor, no entendía las cosas de Dios. Y llega un momento donde lo confronta el Señor y él, sin embargo, en su mente natural le empieza a decir, ¿cómo puedo entrar yo otra vez en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y el Señor le explica que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Esto me estaba llevando a mí a conocer un poco más cómo debo de vivir, cómo debo tener una vida agradable ante Dios para aceptar y para reconocer que yo tengo una vida nueva. He nacido de nuevo. Porque desgraciadamente a veces lo que nos pasa es que hemos cambiado de religión. Hemos dejado de hacer algunas prácticas, pero hacemos otras prácticas. Y yo he estado estudiando eso. Señor, yo quiero entender que he nacido de nuevo. Quiero comprobar con mi vida que he nacido de nuevo. Y como les repito, estoy contento porque algunos hermanos se acercan a mí y ellos están interesados en también saber cómo entrar, cómo conocer más de esta nueva vida que el Señor nos ofrece. Y el pastor nos ha dado una serie de conceptos cómo debemos de entender la palabra de Dios en todos los aspectos. Lo primero que tiene que ver en nuestra mente es conocimiento. Si no tenemos conocimiento de las cosas que son agradables para Dios, si no tenemos el conocimiento de qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra, posteriormente no podemos creer esas cosas. Y si no creemos en estas cosas, no podemos vivir esta vida nueva que el Señor nos ofrece. Y mucho menos si no tenemos esta vida nueva y no estamos viviendo esta vida nueva, no podemos compartirla. Porque a veces nosotros andamos divulgando cosas que nosotros no vivimos. Y eso hace que nosotros seamos unos hipócritas. ¿Cómo podemos estarle diciendo a alguien que no haga lo que nosotros hacemos todavía? Es una doble moral de parte de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo me siguió dando a mi mente palabras y acciones que yo debo de tomar. ¿Cómo puedo empezar a conocer las cosas? Y es a través de su palabra. Si nosotros no tenemos la costumbre o el hábito de leer su palabra, no podemos saber qué Dios quiere de nosotros. Si aquí en este libro están los contenidos para que nosotros vivamos una vida agradable para Dios. Pero sin embargo no tenemos ese deseo, esa hambre de conocer de Dios. No voy a cambiar de tema, sino que simplemente quiero hacer este ejemplo con fines ilustrativos. En algunos países, no en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica, o quizás del mundo, a través de las noticias, nos damos cuenta de que hay gobiernos que son corruptos, que les gusta tomar de lo que no es de ellos para enriquecerse ilícitamente. Y desgraciadamente nuestro país no es la excepción. Como les digo, no pretendo hablar de política, sino que quiero hacerlo únicamente con fines ilustrativos. En nuestro país, de hecho, hoy en día tenemos varios expresidentes de la República que andan huyendo porque los acusan de haberse apropiado de dinero que no era de ellos. Y sin embargo, todo esto puede estar pasando y todo esto ha pasado durante los tiempos mientras no lo descubren. En la vida espiritual pareciera que nosotros estamos cayendo en una situación similar, parecida a esto. Que nosotros tenemos una vida quizás desordenada ante los ojos de Dios, pero como no ha venido una vara de medir que nos esté diciendo esto no lo estás haciendo, porque no tenemos conocimiento, empezamos a vivir una vida en desorden ante Dios. Y el Señor puso en mi corazón una palabra que yo no quisiera, al principio tuve como un temor de compartir porque sentía yo que tal vez quizás era muy dura, pero es la realidad que yo estoy viviendo. Y dije yo, pensé que tal vez algún otro hermano esté pasando la misma situación y nos pueda ayudar a cambiar de vida para que nosotros reaccionemos y vivamos una vida nueva ante los ojos de Dios. Entonces, es por esa razón que el Señor me hizo ver estos aspectos. Y lo que voy a ilustrar ahora, quiero que empiecen por buscar en sus Biblias
en el libro de Malaquías. El profeta Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, del versículo 7 vamos a leer hasta el versículo 10. Y cuando estoy hablando de estos aspectos de corrupción de los gobiernos, en la Biblia hay personajes que han caído en esa trampa. Mientras ustedes lo están buscando, solo quiero que se recuerden de quién era Mateo. Mateo, él se llamaba, su nombre legítimo judío era Leví, y era un recolector de impuestos del gobierno romano. Zaqueo era otro recolector de impuestos. Y llega un momento donde en el nuevo nacimiento él dice, si les he robado, lo voy a devolver cuadruplicado, porque era una persona nueva la que estaba diciendo esto. Mientras tanto, si no hay esa conversión, nosotros podemos estar cayendo en esa trampa de estarle robando a Dios lo que Él se merece. Y si no lo encontramos nosotros, el conocimiento de la palabra en nosotros, no vamos a entender si estamos bien ante los ojos de Dios o estamos mal ante los ojos de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, desde los días, versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta palabra quisiera que hiciéramos un contexto histórico, analizáramos parte de lo que fue la historia del por qué el profeta Malaquías le está diciendo esto al pueblo de Israel. Esto prácticamente está ocurriendo 100 años después de que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, había sido llevado cautivo a Babilonia. Malaquías era contemporáneo de Nehemías, quizás contemporáneo de Esdras, porque ellos son los que dirigieron el exilio, dirigieron el regreso del cautiverio a Jerusalén. Y entonces cuando Malaquías está hablando 100 años después, el pueblo de Israel había caído en una corrupción después de haber visto la mano de Dios, que Él los había liberado de la esclavitud que tenían en Babilonia. Y empiezan a haber situaciones muy, muy feas, incluyendo los líderes de la religión judía en aquel tiempo. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías, que los judíos se empezaban a divorciar de sus esposas y se casaban con mujeres paganas. Posiblemente, dicen los teólogos, que eran más jóvenes las mujeres con las que se casaban, o quizás eran más bellas, quizás, posiblemente, no lo sé. Pero el problema era que el pueblo de Israel había olvidado el pacto que Dios había hecho con ellos. Y desgraciadamente estas cosas, como les digo, a veces nos suceden a nosotros. Por lo menos yo estoy considerando que me sucede a mí. Me olvido de las cosas que donde Dios me ha sacado a mí, y empiezo a vivir en 4 paredes, en un templo, pero viviendo una vida siempre alejada de Dios, solo haciendo otro tipo de actividades, muchas veces quizás superficiales. El problema de nosotros cuando llegamos a este aspecto quizás es porque nos interesamos más en nuestras cosas personales. A veces estamos más interesados en nuestros trabajos, a veces estamos más interesados en nuestras cosas que en las cosas de Dios. Llega un momento donde el pueblo de Israel no le interesaba nada ver las cosas de Dios. La casa del Señor estaba abandonada. Todos las personas que tenían el cuidado estaban siendo descuidados también, porque la palabra de Dios nos dice que el Señor empieza a reclamarle al pueblo de Israel por qué le habían robado. Vamos a hacer ahora una breve reflexión sobre el versículo 10. Vamos a tratar la manera de basarnos en esta lectura en el versículo 10.
quiero que vayan de regreso conmigo donde dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya en mi casa, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En este versículo quiero dividirlo en tres aspectos, en tres partes. La primera parte está hablando prácticamente del diezmo. Yo ahora lo quiero enfocar y lo quiero aplicar más en nuestro tiempo que en las cosas que nosotros le damos a Dios. Aquí está hablando que el diezmo se trataba de darle al Señor la 10ª parte de todo lo que ellos recolectaban. En aquel tiempo, recuerden que el pueblo de Israel, cuando Dios hace este convenio con el pueblo de Israel, estos eran personas que trabajaban en la agricultura. Entonces, tenían que traerle todo lo que ellos recolectaban, todo lo que ellos podían cosechar, tenían que darle la 10ª parte al Señor. Hay otra palabra que no sé si ustedes la conocen, en algunas congregaciones practican esto, el alfolí. El alfolí en aquel tiempo era una bodega, era un lugar donde almacenaban todos los granos que los mismos integrantes del pueblo judío llevaban a esa casa, llevaban para el servicio de Dios, llevaban al servicio de la casa de Dios. Y quiero que veamos esta primera parte. La primera parte que quiero que veamos del versículo 10, donde dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Como primer aspecto quiero que veamos que Dios tiene un propósito con lo que nos está pidiendo. En este caso, yo creo que tiene todo para nuestra propia vida espiritual, para todo nuestro bienestar espiritual. Desgraciadamente nosotros siempre hemos tenido como riña con este tema del diezmo. Nosotros tenemos problemas con darle a Dios o devolverle a Dios lo que Él ya nos dio a nosotros. A veces nosotros nos creemos que es nuestro el tiempo, es nuestro dinero, y nosotros no le damos a Dios lo que Él se merece. Y es ahí donde yo quiero hacer una comparación o llevar un paralelo con nuestra vida nueva. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros tenemos una nueva vida, vamos a entender esto. Vamos a comprender que Dios es el que nos ha dado todo lo que tenemos. Y no nos vamos a olvidar de las cosas que tenemos por gratitud al Señor. Ahora, el problema de nosotros, y quiero que vayamos siempre analizando el caso de Nicodemo. Nicodemo era una persona religiosa. Nicodemo quizás asistía todos los domingos al culto, quizás predicaba, quizás cantaba, tenía todas las normas religiosas de aquel tiempo. Sin embargo, no había nacido de nuevo. Y ese es el problema que yo tengo a veces. Siento que las cosas las estamos haciendo por una costumbre, por un ritmo de vida que nosotros ya tenemos que llevar, porque estamos involucrados quizás en el liderazgo de la iglesia. Quizás si no vengo a la iglesia me van a estar criticando. Y ese es el problema de nosotros. Nosotros no estamos viendo lo que Dios nos está pidiendo. Y en este caso, el Señor confrontó a Israel diciéndoles que le habían robado. Y es por esa razón que el Señor me hizo ver de que yo necesito empezar a revisar cuánto tiempo le dedico a Dios. Por eso les dije yo quiero enfocarme no quizás en las cosas materiales, sino que en el tiempo, en el diezmo que yo le dedico a Dios. Y estaba haciendo números. El día tiene 24 horas. Tenemos 7 días a la semana. Tenemos 365 días al año. Ahora, vámonos al día. Si nosotros tenemos 24 horas de vida que Dios nos ha regalado, ¿cuánto sería el diezmo que le tendríamos que dar a Dios de nuestro día? 2 horas 40. Por ahí anda el tiempo correcto. Ahora, rápidamente, en lo que yo estoy hablando, usted empiece a meditar cuánto tiempo le está dedicando a Dios cada día. Y es allí donde voy a empezar a entender por qué yo no estoy viviendo una vida abundante. ¿Por qué yo puedo reconocer quizás que no he nacido de nuevo? Porque si yo no tengo ese deseo de querer agradar a Dios, de buscar su presencia, puedo llegar, como pasó hace poco en esta semana, tuvimos en una de las reuniones de las células que tenemos, llegó una persona alcoholizada al grupo y la persona oyó la predicación que el hermano nos dio, y cuando
La hermana anfitriona le hizo el llamado para que él aceptara al Señor. Él aceptó al Señor y oramos por él. Eso fue el día miércoles. Pero el día de ayer lo vimos tomando siempre. Él andaba tirado en las calles. Y a veces esto nos pasa. Nosotros creemos con levantar la mano y pasar al frente, hemos nacido de nuevo. Y eso tiene que ser un milagro efectuado por el Espíritu. Si nosotros tenemos que tener esa convicción, esa seguridad, si hemos nacido de nuevo o no. Si nosotros le estamos dedicando tiempo a Dios, es porque hemos nacido de nuevo. Si tenemos ese deseo de estar en su casa, si tenemos el deseo de servirle a Él, es porque hemos nacido de nuevo. Ahora bien, yo en este aspecto quiero que vayamos a valorar las cosas que debemos de hacer en este tiempo que le dedicamos a Dios. Vayamos a Josué 1:8, lo que el Señor le da a Josué como mandamiento. No sé si lo tienen al frente. Dice la palabra del Señor así, en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros, fíjense bien, nosotros tuviéramos esa dedicación, no sintiéramos que es tan grande dedicarle 2 horas 40 al Señor. Piensen en el diezmo que le tenemos que dar a Dios cada día. Piensen en las cosas que usted hace, y yo no me atrevería a quedar mal ahora si yo les pregunto cuántas horas ve su celular, cuántas horas ve televisión, cuántas horas está ocupado en diferentes cosas que a veces el tiempo usted no lo siente. Pero ¿por qué a veces nosotros tenemos renuencia con leer la palabra de Dios cuando Él nos está ofreciendo que es por nuestro bien? Es para que nuestra vida vaya bien, para que nosotros nos conduzcamos bien, para que tengamos una vida agradable a Él, para que nuestra propia vida sea agradable para Dios. El segundo aspecto, que Dios tiene un propósito con nuestro tiempo, cuando nosotros le entregamos el diezmo a Él, está en la oración. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El pastor nos estaba haciendo una referencia este día. Qué difícil es cuando venimos a orar al frente y se ha calculado que nosotros deberíamos de orar de 10 a 15 minutos aquí en el templo, que pasemos aquí al frente donde está la plataforma, y a veces sentimos tan largo el tiempo que rápidamente nos vamos a nuestras sillas. Entonces, es por esa razón es que yo estoy queriendo hacer esta reflexión para mí y compartirla con ustedes. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios en oración? Y esto, fíjense bien, es una tristeza porque esto involucra a todos los sectores de la iglesia, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Desgraciadamente en esta iglesia yo no puedo dar fe de que hay una persona de los ancianos de esta iglesia que se viene a postrar a orar por horas aquí en el templo. No he visto hasta este momento. No estoy criticando, pero quiero compartir lo que yo estoy viendo y quiero corregir lo que no está bien en mi vida. Entonces, la oración es importante. ¿Y qué es la oración? Ya sabemos todo que es hablar con Dios. Cuando Él nos está diciendo lo que tenemos que hacer a través de su palabra, Él nos está hablando a nosotros y nosotros podemos hablar con Él a través de la oración. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es pedir por nuestra condición espiritual. Cuando nosotros le entregamos el diezmo a Dios en las cosas que estamos haciendo, en las cosas que le estamos dedicando a Él, nosotros estamos cambiando a una nueva vida. Es por eso que nosotros tenemos que tener muy claro si estamos en este proceso de la vida nueva o hemos nacido de nuevo o seguimos viviendo una vida religiosa como Nicodemo. El tercer aspecto de esto que estoy hablando, que Dios tiene un propósito, cuando Él dice que traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Esta parte la encuentro en Efesios capítulo 4, versículo 32 y tiene que ver con las buenas obras que hacemos nosotros. Yo creo que esta parte a nosotros nos cuesta bastante. A veces nosotros estamos interesados en mejorar nosotros que en mejorar a las demás personas. Veamos qué es lo que dice la palabra. Dice, antes sed benignos,
unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed buenos, dice Pablo, unos con otros. Y estas son las cosas que tenemos que empezar a practicar si nosotros queremos ver como testimonio de nuestras vidas si hemos cambiado a una nueva vida. Uno de los principios que tiene cuando descendió el Espíritu Santo era que los que estaban congregados, aquellos 120 hombres, estaban unánimes y estaban juntos. Tenían un mismo pensamiento, un mismo sentir. Posteriormente en el libro de los Hechos encontramos que no había necesidad dentro de la congregación porque todos se apoyaban, se ayudaban. Pero estas prácticas nosotros no las estamos haciendo. Y estoy hablando que en 2 horas 40 minutos deberíamos de hacer estas prácticas. Y no quiere decir que pasemos hincados aquí todo el tiempo. No quiere decir que pasemos leyendo las 2 horas 40 minutos. Sino que todo el tiempo que le dediquemos a Dios debería estar enfocado en agradarlo a Él para que Él nos bendiga a nosotros. Porque es nuestro crecimiento espiritual, es nuestra salvación, es nuestra vida eterna la que estamos jugándonos. Pero es importante que nosotros reflexionamos. Por eso empecé diciendo que si nosotros queremos hacer una reseteada en nuestra vida espiritual, deberíamos de empezar a reconocer que no hemos estado haciendo las cosas bien para Dios. Tenemos que aceptar que nuestra vida ha sido religiosa. Hay que aceptar y reconocer que nuestra vida no está siendo agradable para los ojos de Dios. Por muchas cosas que estemos haciendo. Y aquí yo no estoy hablando de que estemos haciendo obras, que vayamos a dejar comida en la noche, como que la pudiéramos hacer también. Ni que vayamos a estar haciendo brigadas afuera, evangelizando en la calle, cuando nuestras casas están llenas de personas que están perdidas. Empecemos porque nuestro testimonio sea clave para que otras personas conozcan de Dios. Que nuestras familias conozcan de Dios. Que nuestros vecinos conozcan de Dios. Que nuestros amigos conozcan de Dios. Y es por eso que yo le pedí al Espíritu Santo que me ayude a reconocer estas cosas. Por eso las estoy mencionando, porque son las cosas que quizás no estoy haciendo. Y por eso no estoy disfrutando una vida abundante. Por eso que quizás a veces dudo de mi nueva vida. Y cuando estamos hablando, algunos hermanos somos sinceros y decimos, híjole, entonces quizás no he nacido de nuevo, me dijo un hermano hace poco. Es por esa razón que cuando examinamos lo que estamos haciendo y hacemos un estudio de lo que hemos hecho, nos damos cuenta que estamos lejos de Dios. Este propósito que Dios tiene cuando dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, es un propósito muy especial y es para beneficio propio. Yo les pregunto ahora, ¿qué es la casa de Dios ahora? ¿Quiénes somos la casa de Dios? Nosotros. Cuando nosotros le dedicamos el tiempo a Dios, cuando le traemos los diezmos a Él, va a haber alimento en nuestra casa, va a haber alimento en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que Dios está tratando. Ese es el propósito que tiene el Espíritu Santo para que nosotros ahora nos volvamos a Él y le dediquemos el tiempo que Él se merece. No perdamos el tiempo con cosas vanas, cosas que aquí se van a quedar, a veces sirviéndole al hombre cuando podemos servirle mejor a Dios. Tengamos cuidado de no caer en esta situación, porque va a ser muy triste cuando el Señor venga. Por eso le decía con el ejemplo de los gobernantes cuando ellos roban. Ellos pueden gozar todo eso que han robado mientras no los descubran. Pero ¿qué pasa cuando los descubran? ¿Qué pasa cuando el Señor venga para llevar a su iglesia? Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo lo dijo, que va a haber un momento donde vamos, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos esto. Apártense de mí que no los conozco. Son la gente religiosa la que Dios va a apartar. Son la gente religiosa la que Dios va a desechar. La gente que ha nacido de nuevo, esa es la gente que va a vivir una vida con Dios en la eternidad. Pero tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ser. El segundo aspecto, fíjense bien, dice el Señor, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Probadme. En esta división yo quise ponerle que el Señor quiere que comprobemos su fidelidad hacia nosotros. Él quiere que nosotros veamos, fíjense bien, no estoy diciéndole que tentemos al Señor, que hagamos como a ver si el Señor responde, le voy a dar $10, a ver si me da $20. No se trata de eso. Si no recuerden el caso de Bernabé. Bernabé era uno de los
de los miembros que no había sido judío de nacimiento, pero sin embargo él se convierte al cristianismo y el Espíritu Santo mora en él. Cuando él recibe una heredad, él la vende y trae la ofrenda de lo que había vendido a los pies de los apóstoles y la reparte a los hermanos que tenían necesidad. El Señor Bernabé probó la fidelidad de Dios. Porque si nosotros vemos la historia de Bernabé, vemos que fue un hombre que fue lleno del Espíritu y conforme a la voluntad de Dios. No así cuando estudiamos la parte de Ananías y Zafira. Ellos, al ver la comparación, quisieron tentar a Dios. Y por eso le dice Pedro, les dice, ¿por qué quisieron tentar al Espíritu Santo? Porque ellos hacen lo mismo, la misma práctica. Venden una casa, pero no dan el dinero de la casa, sino que solo llevan una parte de la casa. Entonces, no estemos jugando con Dios. Cuando el Señor está pidiendo que lo probemos, que comprobemos su fidelidad, es porque Él está trabajando en una nueva vida en nosotros y está queriendo renovar en primer lugar nuestra mente. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a ver cómo Pablo ve esta parte. Romanos 12, 1 y 2. Y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros venimos y le dedicamos nuestro tiempo a Dios, al culto que le ofrecemos a Dios de cada día, el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra mente. Y cuando nuestra mente ya está transformada, podemos ir viendo y podemos ir analizando cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Pero cuando nosotros le dedicamos el tiempo a Dios, cuando nosotros le dedicamos el diezmo a nuestro Dios, cuando nosotros nos venimos y nos entregamos a Dios cada día que venimos al culto, fíjense bien, yo estaba haciendo como un recuento. Si nosotros todos los días tuviéramos un culto a Dios, digamos que tarda hora y media, ya solo nos faltarían hora 10 para que nosotros le estuviéramos entregando el diezmo al Señor. Quiere decir que si nosotros en 30 minutos leyéramos la Biblia, en otros 30 minutos oráramos y 10 minutos cantáramos, nosotros le estaríamos entregando el diezmo a Dios. Y no les apuesto, pero les aseguro que seríamos diferentes personas aquí en la congregación. Fuéramos diferentes. No estaríamos siendo egoístas unos con otros. No estaríamos pensando solo en nosotros mismos. Estaríamos pensando en las demás personas, en las personas que no han conocido al Señor. Estaríamos necesitados de que la presencia del Espíritu Santo cada día nos esté renovando. Pero nosotros tenemos que entregarle al Señor y vamos a comprobar que su voluntad es perfecta y agradable para nosotros. Quiero que veamos también en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que el Espíritu Santo, cuando nosotros nos entregamos a Él nos guarda del mal. No tenemos que andar con miedo, es que voy a cometer pecado o me van a estar viendo los hermanos. Yo no voy a tener temor de nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando yo le dedico el tiempo a Él va a estar cuidando de mí. Dice 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Cada día que nosotros nos estamos entregando al Señor, le dedicamos tiempo a Él. Y ojo, fíjese bien, esto lo pudiéramos llevar a la par. Cuando nosotros le entregamos el diezmo de todo lo de nosotros a Él, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestro servicio, Él va a ser fiel con nosotros y no vamos a tener temor. Es que no sé qué me pasó, por qué pequé, por qué fallé, por qué hice esto malo. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a estar guardándonos del mal. Va a estar guardándonos para que no caigamos en tentación. Va a estar guardándonos para que no pequemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dedicarle el tiempo al Señor. Es lo que nos está pidiendo. Que le dediquemos tiempo a Él, que le diezmemos a Él lo que Él se merece. En las otras horas restantes usted puede hacer lo que usted quiera, trabajar, dormir, comer, diferentes cosas que puede hacer. Pero ese diezmo deberíamos de empezar a practicarlo. Empecemos con pequeñas cosas. Empecemos con, por ejemplo, si a usted le gusta cantar, bájese una hora de YouTube de adoración al Señor.
y empieza a cantarle al Señor. Cuando usted sienta, ponga música de adoración un poquito suave, ínquese si puede, si está en su trabajo, solo siga haciendo su trabajo, pero piense en el Señor y empiece a ver las cosas que Él ha hecho por usted. Por eso ese versículo a mí me pega cuando Pablo le dice a la iglesia en Roma, le dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten con un cuerpo, con todo vuestro ser, agradecidos a Dios por las cosas que Él ya hizo por nosotros. Y ahí es donde va a empezar a transformar nuestra mente el Señor, cuando nosotros entreguemos a Él nuestra vida, cuando nos ofrezcamos a Él. El tercer aspecto, que creo que el que más nos interesa y siempre hemos andado persiguiendo todo, es la bendición de Dios. En la última parte del versículo 10 de Malaquías 3, dice: si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa palabra como que nos gusta, y solo eso queremos hacer, aunque no le entreguemos los diezmos a Dios. Sí, es la verdad. Cuando estamos enfermos queremos que Dios nos sane. Cuando estamos pasando por una dificultad económica queremos que Dios nos provea. Y nos hemos inventado que Dios borre cuentas, que Dios borre deudas. Cuando hemos vivido una vida desordenada, no estamos diciéndole al Señor: Señor, mira, voy a ir a fiar, voy a ir a comprar estas cosas que no puedo pagar. Sin embargo, queremos que al final Dios pague las cuentas que nosotros hemos gastado. Él quiere bendecirnos, hermanos. Y solo está en que nosotros empecemos a diezmarle a Dios lo que Él se merece. Es el tiempo que Él nos ha dado para que nosotros se lo entreguemos a Él. Nosotros tenemos la práctica, como lo tuvo el pueblo de Israel, y decimos solo en teoría que el domingo es el día del Señor. En teoría lo decimos, pero muchos de nosotros ni el domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni cualquier día de la semana es del Señor. Es para nosotros. Nosotros podemos salir a cualquier parte y no nos importa qué dice Dios. Si Él se queda abandonado allá, la iglesia la dejamos abandonada, los hermanos quedan abandonados, no nos importa, pero queremos la bendición de Dios. Y eso es imposible. No podemos tener la bendición de Dios si nosotros no cumplimos con nuestra parte. Y Él nos está pidiendo solo la 10ª parte del 100% de lo que Él nos ha dado. Dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 4. La primera bendición que quiere darnos el Señor, el Espíritu Santo, a nosotros es espiritualmente. Dice así el versículo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El versículo está bien claro. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, el Señor nos da la fortaleza a través de nuestra fe para vencer cualquier tentación del mundo. Y esa es la primera bendición que Dios quiere darte. No quiere darte dinero, no quiere darte salud en primer lugar. Él quiere bendecirte en primer lugar para que tengamos la fuerza para poder rechazar las tentaciones del mundo, para poder vencer el pecado, para poder vencer nuestra carnalidad, porque a veces los deseos de la carne no están en la línea con el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo quiere bendecirnos a nosotros, quiere darnos de Él, pero para que tengamos fuerza nosotros para poder vencer al mundo. Es la primera bendición que el Señor quiere darnos. Pero también en Efesios 1:3, Él quiere bendecirnos de esta manera. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él quiere bendecirnos espiritualmente a que nosotros gocemos de esta vida nueva. Yo a veces he cuestionado, y Dios sabe lo que estoy diciendo que es verdad, que en mi mente, cuando la tengo muy carnal, me cuesta creer cómo una persona, después de que lo han latigado, después que lo han metido a la cárcel de más al fondo, puede estar cantando himnos a Dios. ¿Se recuerdan de Pablo cuando fue encarcelado en Filipos? Él, después que lo habían azotado, después que lo metieron en la cárcel más húmeda, más llena de lodo, él cantaba himnos a Dios. Y yo, en mi mente natural, no puedo comprender. Pero el Señor dice que nosotros podemos vivir una vida abundante, y el pastor nos ha enseñado que la vida abundante se refleja a pesar de las circunstancias que tengamos, tenemos que ser felices con Dios.
Entonces, eso es lo que Dios quiere bendecirnos. Que nosotros vivamos una vida abundante a pesar de las circunstancias, pero nos quiere dar también una vida eterna junto con Él. Esas son las bendiciones espirituales que Dios quiere darnos. Pero la última, que creo que es la que más nos gusta y nos orienta más, Él quiere proveernos. Hay un versículo en Éxodo, capítulo 23, 25, que el Señor le dijo al pueblo de Israel, el Señor Jehová, dice más, a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Yo creo que esa es la bendición que casi todos queremos, que siempre haya provisión en nuestra casa, que no haya enfermedad en nosotros, y Él quiera dársela. Si usted le dedica el tiempo a Dios, si usted le dedica el diezmo a Dios, si usted le dedica al servicio de Él su tiempo, el Señor lo quiere bendecir. En primer lugar, quiere bendecirnos espiritualmente, pero también Él quiere darnos salud, quiere darnos bienestar a nuestra vida. Y el Señor Jesucristo posteriormente, en Mateo 6:33, Él encierra todas las cosas, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Y estaba hablando del afán, estaba hablando del trabajo el Señor Jesucristo. Y dijo que todas las demás cosas iban a ser añadidas, o sea, iban a venir a nuestra vida, siempre y cuando nosotros le dedicáramos el diezmo a Él, le entregáramos nuestro tiempo a Él. Y Él quiere bendecirnos ahora, hermano. Esta práctica yo creo que deberíamos de empezar a hacerla. Si nosotros queremos, fíjense bien, este mensaje es para los que creemos que tenemos una nueva vida y que hemos dejado de hacerla, porque si ustedes se preguntan, cuando la palabra vino a Malaquías por Jehová y se le dice al pueblo, ellos decían, ¿y en qué te hemos robado? Le decían a Dios. Muchos de nosotros quizás pudiéramos decir, bueno, si yo voy a la iglesia y en qué le estoy fallando, pues ¿qué más quieren? Si nosotros no estamos dedicándole el tiempo suficiente a Dios, y esto es lo más triste de todo, esto se refleja en nuestra vida. Y perdónenme la expresión que voy a usar, es una vida mediocre, a pesar que tengamos dinero, a pesar que tengamos un buen trabajo, vivimos vidas mediocres ante Dios. Y a Dios no le agrada eso. Así es que yo creo que en esta mañana, el Señor quiere que nosotros empecemos a experimentar. Los que no han nacido de nuevo, el Señor les está dando una oportunidad. Y yo quiero ir concluyendo en un versículo que está en Mateo 23. El Señor, de una manera muy dura, le estaba hablando a los religiosos de ese tiempo. No sé si lo tenemos. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y a veces nosotros nos gusta hacer lo humanamente visible. Venir al templo es visible. Estar cantando aquí en el templo es visible. Pero ¿qué cosas hacemos en nuestra casa? ¿Qué cosas hacemos en el trabajo? ¿Qué cosas estamos haciendo con nuestros familiares? ¿Qué cosas estamos haciendo cuando estamos solos? Esas cosas, el Señor Jesucristo fue bien claro. Digo, hay que hacer las cosas, hay que ir a la iglesia. Está bien, es lindo que te vengas a gozar con los hermanos. Pero me gustaría también que me dediques tiempo en tu casa, que leas, que ores, que vayas a los lugares donde hay necesidad, que busques a los hermanos de la congregación que necesitan de ti y vayas y los visites. Es necesario que algunas cosas no andemos anunciando, no llevemos fotos, ni las colguemos en el Facebook para que la gente nos mire. Empecemos por hacer las cosas que son en lo secreto, porque dice el Señor que cuando hacemos las cosas en el secreto, Él nos va a recompensar en público. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo si nosotros creemos que tenemos una nueva vida. Yo creo que el Espíritu Santo quiere bendecirnos en esta nueva etapa que nosotros estamos viviendo como iglesia. Para las personas que nos han visitado, yo creo que es una buena manera para iniciar también su vida espiritual, sin fijarse en el mal testimonio que quizás anteriormente dimos. Ahora fijémonos en nuestro Señor. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo como un ejemplo a seguir, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él nos va a instruir y nos va a ir enseñando, dice la palabra, el Señor Jesucristo lo dijo, que cuando Él iba a venir, iba a enseñarnos todas las cosas que Él había dicho anteriormente. Y el Espíritu Santo está con nosotros ahora. Él quiere consolarnos, Él quiere liberarnos, Él quiere darnos vida y vida en abundancia.
pero tenemos que nosotros ponerle nuestra parte, darle lo que Él se merece, nuestro diezmo, y estoy hablando de nuestro tiempo, dárselo al Señor. Él se merece lo mejor de nosotros. Solo les pido que recordemos el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, cuando Pablo le dice a la iglesia: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Si hay una persona aquí que no ha recibido misericordia de Dios, tiene todo el derecho de no entregarle el diezmo a Dios. Pero cada uno de aquí, yo doy fe de las personas que están aquí, que de alguna u otra manera han recibido las misericordias de Dios. Entonces, ¿por qué razón no volvernos a Él? ¿Por qué no llegarnos a Él una vez más? Quiero que cierre sus ojos. Señor, te doy gracias.